Hola, Dios los bendiga. Iniciamos la enseñanza y esta enseñanza vamos a continuar con las parábolas y vamos a hablar hoy del publicano y del fariseo. Es una parábola que Jesús nos enseña y cuando la leemos en su contexto nos va a ayudar tanto para entendernos nosotros mismos hacia Dios. Si estamos haciendo las cosas correctas o qué creemos nosotros que somos delante de Dios. Voy a hacer lo posible por que sea una cápsula, voy a irme rápido, voy a citar muchos pasajes para poderla entender. Es muy simple, es muy sencilla, pero va más allá de nuestro entendimiento en lo siguiente, que somos justificados por fe. Y esta parábola nos enseña, ese es el propósito de Jesús de mencionar esta parábola. Antes de eso voy a leer Romanos 3:20 como una ilustración de la justificación del Señor. Porque en sí, el propósito de esta parábola es la justificación, no por nuestras obras. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Ninguno. O sea, podemos cumplir toda la ley. Nadie la puede cumplir como lo leímos y lo explicamos en la parábola pasada del buen samaritano. Entonces, esto es muy importante para poder entender todo el contexto. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esto es muy obvio. Cuando dan los 10 mandamientos, les dice, no matarás, no adulterarás. Antes no sabían que eso era pecado. Pero cuando llegó la ley, ese pecado los hizo morir. Entonces necesitábamos una justificación. Por nosotros mismos no podíamos lograrlo. Necesitábamos de un Salvador, porque nosotros éramos incapaces para poder llegar a esa salvación por nuestras obras, y de eso se trata la parábola. Pero ahora, aparte de la ley, de esta ley, porque la paga del pecado es muerte, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. En esta diferencia estamos hablando de los judíos y de los gentiles que somos el resto. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, todos pecamos y necesitamos redención por medio de la gracia que es gratuita por parte de Dios. Y para iniciar, vamos a leer la parábola del publicano y el fariseo. Les va a ser de mucha bendición. Dice Jesús en Lucas 18:9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Ya ve que eso hay mucho. Eso siempre ha existido, que hay gente que se cree muy buena, que se cree muy justa, que se cree muy benevolente, que se cree más arriba de todos los demás, pero hablando de su justicia y no de la justicia de Dios. Y aquí lo importante no es cómo nos vean los hombres, porque la comparación que tenemos que tener es la comparación con Cristo Jesús. Es como nos ve Dios a nosotros. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, es decir, antes que el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Para entender este pasaje debemos de conocer estos dos personajes.
muy distintos y ambos muy alejados de Dios, el fariseo y el publicano. Pero tenemos que conocer quién era el fariseo, quiénes son los fariseos, por qué tenían tanta pelea, por qué querían matar a Jesús y por qué el publicano ni siquiera quería levantar los ojos al cielo donde está el trono del Señor. ¿Quiénes eran los publicanos? Pero aquí lo que yo quiero es, ¿qué expresión tiene Jesús sobre los fariseos, sobre los publicanos? Porque lo que cuenta aquí es lo que dice Dios y no lo que decimos nosotros. Y la Escritura nos dice lo siguiente. En primer lugar, la secta de los fariseos era la más estricta y era la más fuerte. Estaban los saduceos, los esenios, los herodianos, que eran políticos, pero en sí la de más influencia eran los fariseos. Fariseo significa separados. Ellos supuestamente estaban separados del pecado, de la inmundicia. Eran muy estrictos con la ley mosaica. Jesús mismo les dijo en Mateo 15:7, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué es esto? O sea, en la iglesia tradicional, las enseñanzas de los hombres están sobre la ley del Señor, sobre la Escritura. Y es lo mismo que estaban haciendo. O sea, al pasar las tradiciones de orales, o sea, de tradiciones de generación en generación, agregaban reglas y tradiciones a lo que Dios ya había establecido. Pero eran prioridad esas tradiciones antes que la ley que Dios había establecido. Era el reclamo de Jesús. Entonces, habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, o sea, a los que estaban siguiendo a Jesús, les dice, vengan para acá. Y les comienza a decir, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Se acuerdan del escriba que le preguntó a Jesús, el que se le acercó en el buen samaritano, quién era su prójimo? Así que todo lo que digan ellos, los escribas y los fariseos, que guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden sus flecos en sus mantos. Eran más que todo externos ellos para que los hombres los vieran. Las filacterias eran citas de las escrituras que si lo pueden observar, que todavía los tienen cuando van al muro de los lamentos. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, es decir, maestros. Más adelante les llaman el versículo de Mateo 23:13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni ustedes entran y ni dejan entrar a los que quieren entrar. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos. Esto es lo que está hablando Jesús de los fariseos. Mi intención no era hablarles desde cómo se crearon los fariseos. Mi intención es qué opinión tenía Dios sobre estas personas, sobre los que creían que tenían la puerta abierta en los cielos, que creían que tenían comunión con Dios, que creían que Dios los conocía. Y Jesús mismo les dice, hipócritas.
Y continúa diciendo, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. El mosquito era el insecto, era el impuro, el más pequeño, y el camello era el animal más grande impuro. Veían cuando tomaban el vino, colaban el vino por si, así eran tan estrictos, por si había un mosquito que se les hubiera ido. Y Jesús les dice, hipócritas, hipócritas, hacen delante de la gente como que si están cumpliendo la ley y el camello se les va dentro de esa copa. O sea, son unos hipócritas mentirosos. Así hay mucha gente que se cree buena, pero no es buena todo el tiempo, no es justa todo el tiempo. Es ver la relación que tenemos delante de Dios, a lo que dice Dios y no a lo que dice el hombre. La gente se justifica a sí mismo. El único que justifica es Dios. Continúo leyendo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Quiero que esto que está diciendo Jesús lo trasladen en personas o en la gente o en personas conocidos o en religiones y que vean y analicen el pensamiento de Jesús que está viendo los corazones de las personas. Dios es el que justifica, no el hombre, no las tradiciones, no las enseñanzas, no mi justicia, no mi bondad, no mis obras, no mis méritos, no lo que me diga la gente si yo soy bueno, no, sino lo que dice Dios, porque Dios es el que justifica. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. O sea, no tenían a Dios en su corazón. El apóstol Pablo, y esto es muy importante, el apóstol Pablo era fariseo. Filipenses 3:5 nos dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, porque él perseguía a la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, no en la gracia, irreprensible. Él fue instruido a los pies de Gamaliel. En la persecución de la iglesia, Saulo daba su voto para que los lapidaran, para que los mataran. Y el primer mártir fue Esteban. Y Pablo dio su consentimiento, como nos dice en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en la muerte. Saulo los perseguía. En aquel tiempo hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, que era un fariseo de fariseos, asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Esto sucedió, por supuesto, después de la muerte de Jesús. O sea, Saulo sabía de Jesús, fue un fariseo sumamente estricto y él creía que estaba haciendo bien. Él creía que estaba sirviendo a Dios al lapidar, al matar, al perseguir, al encarcelar a todos los que habían creído en Jesús. Esa es la gran mentira del diablo, que la gente piensa que está haciendo bien cuando no está haciendo bien. Pero Pablo lo creía. Los judíos, los fariseos que gritaron crucifícalo, crucifícalo a Jesús, ellos sabían que él era el Mesías. No lo desconocían porque nadie había hecho tantos milagros como él. Nadie había hablado como él. Pero ellos lo sabían y aún así dijeron crucifícalo, crucifícalo. No reconocieron, vino a los suyos, pero no le recibieron. Jesús vino
hecho hombre para salvar a los pecadores. Pero no le recibieron. Como hoy en día mucha gente no lo quiere recibir. Quiere vivir según su autojustificación, su autobondad, porque se siente bueno y se siente bendecido. Pero cuando Dios tuvo misericordia de Pablo, años después, en Filipenses 3:7, todo lo que hacía Pablo, todo lo que él pensó como fariseo que estaba bien, dice en Filipenses 3:7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo que él era, todo lo que él sabía, era una persona tan sabia en la ley y como fariseo era envidiable, era el fariseo ideal, pero estaba en contra de la iglesia. Por eso cuando él iba a perseguir, iba rumbo a Damasco, Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La gente que está en contra de la palabra de Dios se hace un perseguidor de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Cuando no estamos de acuerdo con lo que dice la palabra, nos hacemos perseguidores de Cristo, perseguidores de la iglesia. Dice, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa basura en el griego significa estiércol, o sea, es muy fuerte la palabra. O sea, todo lo que yo era, todo lo que yo anhelaba, todo lo que yo deseaba, todo lo que yo me creía justo, lo doy por basura con tal de tener el conocimiento de Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es de lo que vamos a hablar, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esa justificación es de la que Jesús les está hablando a los fariseos, que les decía a sus discípulos, lo que digan los escribas y los fariseos con respecto a la ley de Moisés, háganlo, pero no hagan lo que hacen ellos. Y así estamos en una vida normal, llena de religiosidad. Pocas personas siguen al Señor como Él quiere que lo sigamos. Ahora entramos en el tema del publicano. El publicano, en primer lugar, era judío. Era de la misma nación. Era recaudador de impuestos del Imperio Romano. Ese ser recaudador, o comprabas tú la franquicia o por alguna influencia te hacías recaudador. Y eran tan abusivos, que los impuestos que cobraba Roma y que ellos lo cobraban, aparte ellos agregaban más impuestos para quedarse con dinero. O sea, eran personas malas y traicioneras. No les permitían entrar al templo. Si acaso, posiblemente, piensan los teólogos que los dejaban muy cerca, no les permitían entrar en las sinagogas. Y sus amigos eran iguales a ellos. O sea, no tenían más amigos porque eran despreciables, eran las lacras de la nación. Se sentían traicionados todo el pueblo de Jerusalén. Y Mateo era también recaudador de impuestos, igual como Zaqueo. Ahora entramos a la parábola para estudiarla rápidamente. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Espero que usted no se sienta justo, sino que se sienta justo porque Cristo lo justificó. O sea, no debemos de sentirnos nosotros justos delante de los ojos del Señor. La justicia divina es otra cosa a la justicia que nos puede decir el hombre. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Pareciera que estaba hablando del prójimo y que él sí cumplía el amor a su prójimo. Y ni aún como este publicano. El publicano era lo peor. Jesús
sabiendo cómo oraban ellos en el templo, en Mateo 6:5, él dice, y cuando ores, le dice a los discípulos, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos por los hombres. Quieren el halago del hombre. Un verdadero creyente se siente pecador. Una persona que no es creyente se siente justa y buena. Pero un creyente se siente pecador porque Dios ya le descubrió su corazón. Se humilló delante del Señor. El fariseo no fue justificado, en primer lugar, ¿por qué? Porque él oró para sí mismo, no estaba orando para con el Señor. Lo mencionó, pero no le estaba pidiendo, ayúdame en esto, quiero ser como tú, quiero hacer esto. Él estaba diciendo sus propios logros. Y no recibió nada porque no se lo pidió al Señor. Él oraba despreciando a los demás. Él decía, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Él era legal y él ayunaba más de lo que la ley decía. Él decía, yo ayuno 2 veces por semana. O sea, yo siento que estoy muy bien contigo, Señor. Estoy haciendo más de lo que tú me pides, Señor. Pero nunca se acercó al Señor en comunión para platicar con Él. Él estaba orando para sí mismo, hablando de sus logros, de su justicia. Creía que sus méritos ganaban el favor del Señor. Capítulo 18, versículo 13, continúa en Lucas. Mas el publicano estando lejos, y ese lejos es muy lejos, yo creo que este hombre lo miraba de reojo, y de muy lejos estaba. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, hazme el favor, Señor, porque soy pecador. Muy diferente. Él mostró tanta humildad, tanto dolor, y que seguramente este hombre escuchó una predicación de Jesús. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Esta es la diferencia. Una cosa es clamar por misericordia y otra cosa es autojustificarme por mis méritos. Él no se sentía digno de levantar la vista ni siquiera al cielo, porque él se sentía terriblemente pecador. Tenía hambre y sed de justicia. Y Jesús le dijo, él se fue justificado. Y de la misma manera podemos decir de Mateo, del ladrón de la cruz, de Zaqueo, que en ese momento se arrepintieron, se humillaron delante del Señor. Como está escrito, dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno, dice Pablo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y es cierto, si Dios está diciendo que no hay ni siquiera un justo delante de sus ojos en comparación con Jesús, es que no lo hay. No lo hay. Jesús bajó a cumplir la ley, esa ley que nadie podemos cumplir. Es por eso que tuvo el mérito suficiente para subir en la cruz y llevar nuestros pecados. Como dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado se hizo pecado. Él se hizo pecado a causa de nosotros, que nosotros no teníamos la capacidad, es más, ni siquiera estábamos buscando al Señor. No sabíamos que teníamos que arrepentirnos. Lucas 18:9 es lo que nos dice de que esa es la clave de la parábola. En Lucas 15:1 nos dice, se acercaron a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Esta es una razón contundente porque los publicanos y las rameras se acercaban con Jesús para oírle. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor.
pero murmuraban los que se creían justos. De la misma manera Jesús en Mateo 21:31 dice, de cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Eso se los estaba diciendo a los fariseos. Dice, les aseguro que ellos van delante de ustedes al reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan el Bautista en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron y ustedes viendo esto no se arrepintieron después para creerle. ¿Usted tiene la capacidad para oír? ¿No tiene usted la capacidad para decir, aquí estoy yo, Señor, yo me arrepiento? Se lo tiene que dar el Señor por medio del oír, la palabra de Dios. Nadie se puede acercar al Señor sin tener el conocimiento de la palabra. La palabra del Señor es el que hace despertar por medio del Espíritu Santo. Ustedes pueden imaginar cuando Jesús le dijo a Mateo, sígueme, un publicano, un recaudador de impuestos, odiado por toda la nación. Se pueden imaginar que cuando él le dice, seguramente él estaba esperando ese perdón, porque se sentía solo, se sentía desdichado. Aunque tenía amigos que eran igual que él, publicanos, recaudador, él estaba esperando ese perdón. Él lo dejó todo, dice la Escritura. Mateo seguramente era un hombre que conocía el Antiguo Testamento, porque él citó 99 veces el Antiguo Testamento, los profetas, la ley y los salmos. 99 veces. Seguramente él lo estudió aparte porque no le permitían entrar en las sinagogas por lo mismo. Pero él tenía hambre y sed de justicia. Pero él era un recaudador de impuestos. Él citó 99, más que los 3 evangelios, Juan, Marcos, Lucas, juntos. Él tenía hambre. La palabra de Dios provoca ese hambre de conocerlo. Provoca un hambre de perdón. Provoca un hambre de seguir al Señor que nos mantiene vivos, que nos alimenta, que hace salir el sol, que hace llover, para que nuestras familias puedan vivir en esta tierra. Él sabía que había una promesa. Él sabía porque él sabía que iba a venir el Mesías. Él tiene un gran conocimiento. Y si usted se da cuenta, Zaqueo, Mateo y el publicano de la parábola, los 3 se salvaron porque oyeron la palabra del Señor. Tenían hambre de oír la palabra del Señor. Bienaventurados los humildes de espíritu, dijo Jesús. Tenían hambre, necesidad. Tenían una escasez en su corazón. No conocían al Señor hasta que le dijo, sígueme. Y quiero terminar con esto. Pablo dice en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Usted se siente justificado por el hombre? ¿Usted se puede imaginar a Mateo, a Zaqueo, a ese publicano, que seguramente escucharon la palabra de Jesús, pero tenían miedo a acercársele seguramente? Se sentían con tanta vergüenza, pero Jesús los tomó. A Zaqueo le dijo, baja del sicómoro, baja del árbol, porque hoy me quedaré en tu casa. A Mateo le dijo, sígueme. Y él dejó todo lo material que a él le interesaba y no le importaba su nación. Lo dejó todo. Y ese publicano mostró
su corazón en la mano. Sé propicio a mí, que soy pecador. Si usted piensa que no es pecador, que no es justo, que usted se puede arrepentir cuando usted quiera, la fe viene por el oír. Usted no va a lograr absolutamente nada por sus propias fuerzas, por sus obras, por sus méritos. Son buenos, o sea, no tiene nada de malo. Dios quiere que seamos como su Hijo Jesús. Dios quiere que seamos como Jesús. Dios quiere que no despreciemos esa sangre que se derramó en la cruz. Y estos publicanos no la despreciaron, dejaron todo. Pablo siendo fariseo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dejó todo y lo dio por basura, lo dio por estiércol, todo lo que él era con tal de tener el conocimiento de Dios. Fue de esos pocos fariseos que se arrepintieron y por él tenemos, si no le digo la mayor parte, casi la mayor parte de todo el Nuevo Testamento. Dios me los bendiga. Cité muchos pasajes porque era necesario. Que Dios me los bendiga. Y le quiero decir y le voy a recalcar, no se sienta justo a sus propios ojos, a la opinión de la gente. Siéntase justo cuando Dios lo justifique. Dios los bendiga. Hasta pronto.